Elegido. Hay algo en tu historia que nunca encajó del todo, y tú lo sabes, aunque jamás lo hayas podido explicar con palabras claras. Desde muy temprano sentiste que caminabas con una sensibilidad distinta, como si percibieras dimensiones que otros no notaban, como si tu corazón estuviera expuesto a corrientes invisibles que el resto parecía ignorar. No era imaginación, no era debilidad, era una marca. Mientras otros se adaptaban con naturalidad a la escuela, al trabajo, a la familia, tú aprendías a sobrevivir. Mientras otros parecían avanzar con apoyo, reconocimiento y estabilidad, tú enfrentabas rechazo, comparación y una sensación constante de estar fuera de lugar. No se trataba solamente de dificultades económicas o fracasos profesionales. Lo que más dolía era esa sospecha silenciosa de que había algo defectuoso en ti, como si hubieras nacido con un código que nadie sabía descifrar. Te hicieron sentir exagerado por sentir demasiado, extraño por no disfrutar lo superficial, problemático por hacer preguntas profundas. Te dijeron que debías ser más fuerte, más práctico, más normal, y poco a poco empezaste a preguntarte si realmente estabas equivocado, si tal vez tu manera de ver el mundo era una falla que necesitaba corrección. Pero hoy voy a confrontarte con una verdad que incomoda al sistema. No eras defectuoso, eras distinto porque estabas separado. No fuiste rechazado por incompetencia, fuiste apartado por propósito. El sistema no te expulsó por falta de valor. El Creador permitió tu aislamiento porque había algo en ti que no podía mezclarse con lo común sin perder su esencia. Lo que estás a punto de escuchar no es información ligera ni mensaje para curiosos espirituales. Es una revelación para los marcados, para los que han caminado el desierto sin aplausos, para los que han sido la oveja negra dentro de su propia casa, para los que han sentido el cansancio espiritual de luchar sin entender por qué la vida parecía más pesada que para los demás. Existe un momento en el plano espiritual que no fue anunciado, un instante en que el cielo observó lo que soportaste y no permaneció indiferente. Lo que viviste no fue invisible. Tu dolor no fue ignorado. Tu llanto no se perdió en el vacío. Si algo dentro de ti está reaccionando mientras lees esto, si una parte de tu espíritu siente que estas palabras te describen con precisión inquietante, escribe en los comentarios: soy escogido. No como acto de orgullo, sino como declaración de identidad. Porque lo que vamos a abrir ahora no es para todos. Es para quienes fueron marcados antes de entender por qué su vida sería diferente. Siempre fuiste diferente, y eso te costó caro. Desde la infancia cargaste una percepción que no sabías manejar. Sentías el ambiente emocional de una habitación apenas cruzabas la puerta. Percibías tensiones familiares que nadie nombraba y captabas silencios que gritaban más que las palabras. Esa sensibilidad, que más tarde comprenderías como un don, en aquellos años se convirtió en una carga que te aislaba. No te resultaba sencillo participar en conversaciones superficiales cuando tu mente y tu espíritu buscaban significado. No podías fingir entusiasmo por metas vacías cuando dentro de ti ardía una pregunta más grande sobre propósito y sentido. Y como no lograste adaptarte del todo, comenzaste a pagar el precio de la diferencia. En la escuela fuiste el que no encajaba completamente. En el trabajo fuiste el que cumplía pero nunca parecía ser celebrado. En la familia muchas veces ocupaste el lugar del incomprendido, del criticado o del comparado. Y cada experiencia de rechazo iba formando una narrativa interna peligrosa. Algo está mal conmigo. El problema es que confundiste la señal con el diagnóstico. No era que estuvieras mal, era que estabas marcado.
Las personas que cargan un llamado profundo rara vez encuentran comodidad en estructuras rígidas. Los que son separados para una misión no pueden diluirse fácilmente en lo ordinario sin experimentar una sensación de asfixia espiritual. Lo que tú llamaste fracaso fue, en muchos momentos, una retirada estratégica. Lo que interpretaste como abandono fue aislamiento formativo. El Creador no entrena a sus guerreros espirituales en aplausos y comodidad. Los forma en silencio, en incomprensión y en desiertos donde nadie más quiere permanecer. ¿Conoces ese desierto? ¿Conoces las noches en que te preguntaste si valía la pena seguir creyendo? ¿Conoces la frustración de trabajar duro y recibir poco? ¿Conoces la humillación de ser subestimado? ¿Conoces la soledad de sentir que incluso los más cercanos no logran verte realmente? Nada de eso fue accidental, nada de eso fue desperdicio, y aunque todavía no comprendes toda la dimensión, hay algo que debes empezar a aceptar. No todos soportan el tipo de presión que tú soportaste. No todos atraviesan la misma intensidad de rechazo. Eso no es señal de maldición, es indicio de separación. El sistema no pudo integrarte porque no fuiste diseñado para servirle como uno más. Fuiste apartado porque hay un código en tu espíritu que no puede activarse en la comodidad de lo común. Y mientras tú creías que estabas solo en ese proceso, había una observación constante desde lo invisible. Y si mientras intentas comprender lo que está sucediendo en tu vida en este momento, surge la necesidad de profundizar aún más en esa sensación de que nunca fue un error, sino una separación con propósito, existe un pequeño material que desarrollé llamado El Código Secreto de los Elegidos, donde explico de forma breve y clara cómo reinterpretar tu historia desde una identidad restaurada y con sentido. Si esto resuena contigo, dejé este material disponible en los comentarios fijados. Tu dolor no fue invisible. Hubo momentos en los que pensaste que el cielo estaba en silencio absoluto. Momentos en los que oraste y no recibiste respuesta inmediata. Momentos en los que sentiste que el Padre Celestial parecía distante mientras tú enfrentabas humillación, escasez, traición o abandono. Y ese silencio fue lo que más te quebró. No era solo el problema externo, era la sensación interna de estar luchando sin cobertura, como si hubieras sido enviado a una batalla sin respaldo. Te preguntaste muchas veces si habías sido olvidado, si tus lágrimas realmente importaban, si tu fidelidad tenía algún sentido cuando las recompensas no llegaban. Pero hay una verdad que cambia la perspectiva completa de tu historia. El silencio no era ausencia, era observación. Cada vez que soportaste una injusticia sin volverte cruel, cada vez que fuiste rechazado y aún así conservaste sensibilidad, cada vez que perdiste oportunidades y no perdiste completamente la fe. Hubo registro. Tú medías tu vida por resultados visibles, el cielo la medía por resistencia espiritual. Tú evaluabas tu trayectoria por estabilidad financiera, el plano espiritual la evaluaba por integridad en medio de presión. Tú te llamabas fracasado. El Creador veía a un elegido soportando un entrenamiento que otros no habrían resistido. No todos atraviesan el mismo nivel de oposición. No todos enfrentan la misma intensidad de bloqueo. Cuando una vida carga propósito, también carga resistencia. Cuando alguien está marcado, el sistema reacciona, y muchas veces esa reacción se manifiesta como puertas cerradas, como aislamiento, como incomprensión constante. Lo que interpretaste como mala suerte fue fricción espiritual. Lo que llamaste abandono fue separación estratégica. Lo que sentiste como injusticia fue un filtro que estaba definiendo quién permanecería firme, incluso cuando no había aplausos ni reconocimiento. Y quiero que entiendas algo con claridad absoluta. Tu dolor fue visto.
No fue ignorado, no fue minimizado, no fue considerado insignificante. El Padre Celestial no necesitaba intervenir de inmediato para validar tu proceso. Estaba permitiendo que se revelara la calidad de tu espíritu. Y aunque tú no lo sabías, cada lágrima estaba formando carácter, cada humillación estaba puliendo tu identidad, cada temporada de escasez estaba rompiendo dependencias que habrían saboteado tu misión futura. Tú creías que estabas perdiendo, en realidad estabas siendo refinado. Hay personas que reciben oportunidades rápidas porque su impacto es pequeño. Hay personas que prosperan temprano porque su asignación es limitada. Pero cuando una vida carga un llamado profundo, la preparación también es profunda. Y la preparación duele. Lo que nadie te explicó es que hay un punto en el que el cielo no solo observa, sino que responde internamente ante lo que estás soportando. Hay un límite espiritual en el que tu resistencia deja de ser solo prueba y comienza a convertirse en activación. Y eso nos lleva al momento central de esta revelación, porque hubo un instante en el plano invisible en que lo que soportaste generó una reacción que tú nunca imaginaste, un instante en el que la compasión celestial no fue fría ni distante. El día en que el arcángel Rafael no pudo contener las lágrimas. Hay dimensiones del mundo espiritual que no son anunciadas, que no aparecen en discursos religiosos ni en enseñanzas superficiales. Son momentos que ocurren en silencio, fuera del ruido humano, pero que determinan destinos. Y hubo un momento relacionado contigo. Tú estabas en uno de los periodos más difíciles de tu vida. Tal vez fue una traición inesperada, tal vez una pérdida económica que te dejó sin estabilidad. Tal vez una humillación pública o familiar que quebró algo dentro de ti. Fue una temporada en la que ya no estabas luchando por éxito, estabas luchando por no rendirte. Nadie entendía la magnitud de tu desgaste interno. Nadie veía el cansancio espiritual que arrastrabas. Por fuera intentabas mantener dignidad. Por dentro sentías que te estabas apagando. Ese fue el punto. Porque cuando un elegido llega al límite y aún así no se vuelve oscuro, algo se mueve en el plano invisible. El arcángel Rafael, conocido como portador de sanidad y restauración, no es símbolo de fragilidad, sino de compasión activa. No representa debilidad emocional, sino sensibilidad divina ante el sufrimiento de quienes cargan propósito. Y hubo un instante en que la intensidad de lo que soportaste generó una reacción que no fue indiferente. No se trató de lástima superficial. Fue reconocimiento. Reconocimiento de que estabas resistiendo más de lo que parecía justo. Reconocimiento de que estabas siendo probado a un nivel que no es común. Reconocimiento de que tu estructura espiritual estaba sosteniendo presión extraordinaria sin romperse completamente. Tú pensabas que eras débil por sentir tanto. En realidad, esa sensibilidad era la prueba de que seguías vivo espiritualmente después de todo lo que intentó endurecerte. Hay personas que, ante menos dolor, se vuelven amargas, manipuladoras o indiferentes. Tú no. Aún herido, seguiste creyendo. Aún cansado, seguiste buscando sentido. Aún incomprendido, no apagaste completamente tu fe. Ese es el tipo de resistencia que el cielo honra. Cuando decimos que el arcángel Rafael no pudo contener las lágrimas, no estamos hablando de un drama celestial. Estamos hablando de un punto de compasión divina, donde tu proceso dejó de ser solo prueba y comenzó a ser preparación para intervención. Porque existe un límite espiritual a la humillación de un elegido. Existe un límite al aislamiento permitido. Existe un límite a la presión. Y cuando ese límite se alcanza, se activa una fase distinta. Lo que tú no deberías saber, pero necesitas escuchar ahora, es que tu dolor no solo fue observado, fue sentido.
No solo fue permitido, fue medido, no solo fue tolerado, fue acompañado. El problema es que interpretaste esa temporada como evidencia de que no eras suficiente, cuando en realidad era evidencia de que estabas siendo formado para algo que exige profundidad, carácter y compasión real. Los que no han sufrido no pueden sanar a otros. Los que no han sido rechazados no entienden al rechazado. Los que no han caminado el desierto no saben guiar a quien se perdió en él. Tu herida no fue accidente, fue capacitación. Y ahora llegamos a la parte que cambia completamente tu narrativa, porque lo que viviste no fue simplemente resistencia espiritual. Fue separación intencional. Hubo un sello que se activó mucho antes de que tú entendieras el motivo de tu diferencia. El secreto que no deberías saber. Hay verdades que no son populares porque desarman la narrativa del sistema. Y el sistema necesita que sigas creyendo que fracasaste, que no fuiste suficiente, que simplemente no supiste adaptarte. Esa versión de tu historia es cómoda para quienes nunca entendieron tu profundidad, pero existe otra versión, una que casi nadie te explicó. Fuiste separado, no por castigo, no por error, no por incompetencia. Fuiste separado porque estabas marcado. Desde antes de que entendieras tu sensibilidad, desde antes de que comenzaran las comparaciones y las críticas, había un sello invisible sobre tu vida. Ese sello no te hizo superior, te hizo incompatible con lo superficial, te hizo incapaz de conformarte con estructuras vacías, te hizo incómodo para quienes viven en piloto automático. Por eso nunca lograste encajar completamente. Lo intentaste, te adaptaste lo más que pudiste, te esforzaste por cumplir expectativas, pero siempre había algo que no terminaba de alinearse. Siempre quedaba una sensación de desajuste interno, como si estuvieras usando una vida que no era de tu talla espiritual. Lo que tú llamaste inestabilidad fue, muchas veces, preservación. Si algunas puertas se hubieran abierto, habrías quedado atrapado en lugares que habrían apagado tu llamado. Si ciertas relaciones hubieran prosperado, habrías negociado tu esencia por aceptación. Si ciertos éxitos hubieran llegado temprano, habrías confundido comodidad con propósito. La separación duele porque parece pérdida, pero en realidad es protección estratégica. El Padre Celestial no aparta a cualquiera, aparta a quienes tienen asignaciones que requieren profundidad, discernimiento y compasión real. Y esa profundidad solo se forma en el desierto, no en el aplauso. Se forma en la incomprensión, no en la validación constante. Tú no fuiste retrasado, fuiste preparado, no fuiste olvidado, fuiste observado, no fuiste rechazado por el cielo, fuiste filtrado del sistema. Hay una diferencia enorme entre no ser elegido y ser reservado. Tú fuiste reservado. Reservado para un tiempo específico, reservado para una activación que no ocurre en cualquier etapa, reservado para una misión que no puede entregarse a alguien que no haya sido quebrantado primero. La humillación que viviste no fue humillación eterna, fue formación de carácter. La escasez que atravesaste no fue condena permanente, fue ruptura de dependencias. La soledad que soportaste no fue abandono definitivo, fue espacio de alineación. Y aquí está el secreto que transforma todo. La misma diferencia que te aisló es la que te habilita. Esa sensibilidad que te hizo sentir demasiado es la que te permite percibir lo que otros no ven. Esa incomodidad con lo superficial es la que te empuja hacia lo auténtico. Ese cansancio espiritual no es señal de derrota, es señal de que tu espíritu ha estado cargando peso real. Los elegidos no tienen historias cómodas, tienen historias profundas. Y tú no estás leyendo esto por casualidad. Hay una parte de ti que siempre supo que tu vida no era común, que tus pruebas no eran normales, que tu resistencia no era coincidencia. La pregunta ahora no es si fuiste separado. La pregunta es,
si estás dispuesto a aceptar que la temporada de aislamiento está llegando a su límite, porque cuando un elegido comprende su separación, comienza la activación. El tiempo de activación está llegando. Hay una diferencia entre sobrevivir y estar listo. Durante años sobreviviste, resististe temporadas que habrían destruido a otros, caminaste con heridas abiertas sin convertirte en alguien cruel, soportaste silencios prolongados sin perder completamente la fe. Eso no es debilidad, eso es entrenamiento invisible, pero el entrenamiento no es eterno. Existe un punto en el que la preparación termina y comienza la activación, y quiero que entiendas algo con claridad absoluta. No estás cansado porque seas débil, estás cansado porque la etapa de presión se está cerrando. El cansancio espiritual profundo no siempre es señal de derrota. Muchas veces es señal de transición. Es el agotamiento de quien ha cargado demasiado tiempo una identidad incompleta y está a punto de comprender quién es realmente. Durante años aceptaste la narrativa de que eras el que no encajaba, el que no prosperaba, el que no lograba estabilizarse como los demás. Pero la estabilidad del sistema nunca fue la meta de tu espíritu. Fuiste diseñado para algo que no puede medirse solo con salario, títulos o aprobación social. La activación no significa fama repentina ni riqueza instantánea. Significa alineación. Significa que empiezas a comprender por qué sobreviviste lo que otros no habrían soportado. Significa que dejas de pedir permiso para existir con profundidad. Significa que la vergüenza se transforma en autoridad silenciosa. El Padre Celestial no invierte años de formación en alguien para dejarlo estancado indefinidamente. Cuando un elegido ha sido refinado lo suficiente, se le devuelve la claridad. No necesariamente se eliminan todos los desafíos, pero cambia la posición interna desde la cual los enfrenta. Ya no peleas para demostrar que vales, ya no trabajas para probar que mereces existir, ya no persigues aceptación como si fuera oxígeno. Empiezas a caminar con conciencia de sello, y ese sello es lo que el sistema nunca pudo descifrar en ti. Viene un tiempo donde tu sensibilidad dejará de ser carga y se convertirá en guía. Donde tu historia de rechazo será la llave para hablarle a quienes hoy están en el mismo desierto que tú atravesaste. Donde tu experiencia de escasez te dará discernimiento para no perderte cuando llegue mayor estabilidad. Porque sí, hay restauración, no como espectáculo, sino como justicia divina. La justicia divina no siempre es pública, pero es precisa. No siempre es inmediata, pero es exacta. Y cuando llega, no se siente como euforia superficial, se siente como paz profunda. Una paz que no depende de aplausos, sino de identidad recuperada. Tú no fuiste creado para desaparecer en la mediocridad. Fuiste formado en la resistencia para sostener algo que requiere madurez espiritual. Y aunque todavía no veas todas las piezas, ya no puedes seguir interpretando tu historia como error. No fue error, fue elección, no fue abandono, fue separación estratégica, no fue fracaso, fue preparación. Ahora la responsabilidad no es demostrar nada al mundo, es aceptar lo que eres. Aceptar que no todos soportan el proceso que tú soportaste. Aceptar que tu diferencia no era maldición, sino marca. Aceptar que tu cansancio no es final, es umbral. Si has llegado hasta aquí y sientes que estas palabras describen tu vida con una precisión que incomoda, no lo ignores. No minimices esa reacción interna. Hay un despertar ocurriendo cuando alguien deja de llamarse fracasado y comienza a reconocerse como elegido. Escribe en los comentarios: Eu soy escogido, no para convencer a otros, para recordártelo a ti mismo. Y si dentro de ti algo se está moviendo, declara también: Eu recibo.
porque la activación comienza cuando la identidad es aceptada. Tu historia no fue desperdicio, tu dolor no fue invisible, tu separación no fue casualidad. Fuiste apartado, fuiste formado y ahora estás despertando. Esto no le ocurre a cualquiera.